Te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Con cántico alabará el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a la casa de nuestro Dios, Templo Evangélico Alianza Cristiana Misioneros Redimidos. Vamos a dar inicio a este tiempo maravilloso de estar en su presencia. Vamos a ponernos de pie, por favor, para dar inicio con la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Isaías. Y de este libro de Isaías vayamos al capítulo número 9. Y del capítulo número 9 vamos a leer los versículos del 3 al 6. Isaías, capítulo 9. Versículos del 3 al 6. La lectura la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a empezar leyendo el 3, ustedes el 4 y así sucesivamente hasta el versículo 6. Amén. Amén. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque quebraste su mano y lavaste su fuego y el tercero de su opresor, como en el día de mañana. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias le damos por el privilegio que nos da de abrir su palabra, meditar en ella. Su palabra nos dice que debemos de orar por toda persona en autoridad e eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Oramos para que ellos puedan llegar al conocimiento de su palabra, de su verdad, y ahora sí, mediante este conocimiento, ellas puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos por Estados Unidos y la situación política que está viviendo. Oramos por Rusia y Ucrania. Oramos por Israel, tu pueblo, y la franja de Gaza y todo el conflicto que aún no termina. Oramos también por Venezuela, un país tomado por la corrupción.
y la tiranía de un gobernante. Oramos por Bolivia y oramos también por el Ecuador, un país sumergido en la corrupción, en el tráfico de drogas y en los asesinatos. Señor, sabemos que usted tiene el control de cada una de estas situaciones y nosotros como tus hijos nos corresponde orar para que usted haga su soberana voluntad en cada uno de nosotros, en cada uno de los países. De la misma manera, su palabra nos dice que debemos orar por las personas que están enfermas. Señor, oramos por todos los enfermos. Oramos por el joven Ángel. Usted conoce, Señor, su situación. Usted conoce su estado de salud. Y usted también obra grandes maravillas mediante diferentes situaciones que nosotros no nos imaginamos. Pero usted provee y suple todo lo que necesitan sus hijos. Oramos también por aquellos que han perdido seres queridos, que su mano de gracia esté fortaleciendo sus vidas en medio de esta situación. Y Señor, continuamos orando para que los que nos están viendo por el internet y los que están aquí presentes puedan poner atención a su palabra y puedan obedecer sus principios bíblicos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este próximo himno que vamos a cantar, ¿cuántos de ustedes conocen el Salmo 121? ¿De qué habla el Salmo 121? Es que Jehová es nuestro guardador, es nuestro protector. Este himno que vamos a cantar habla de eso, habla de nuestra esperanza, de nuestra protección, de nuestro Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Cantemos por favor, himno número 14, esperanza y protección. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar, ha sido, eres y será tan solo tu Señor. Aún no dejas la creación formado con bondad, mas desde la eternidad tú eres solo Dios. Delante de tus ojos son milagros al pasar, tan solo un día que fugaz fenece con el sol. El tiempo corre arrollado como impetuoso mar, así cual sueño ves pasa cada generación. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar, en la tormenta o en la paz de siempre tu Señor. Les invito a cambiar de posición, queridos hermanos, para cantar el himno número 33. Oíd un son en alta espera. Un sol en alta espera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal nací en la tierra, canta la celeste voz.
brilla una estrella en Belén, anunciando que ha nacido ya el Mesías prometido. Celebrando en los cielos, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra los hombres. Nació Jesús, su amor se derramó. Nació Jesús, la salvación llegó. De saber que su perdón nos lleva a caminar al mundo otra vez. En su presencia somos libres. Cambió el trono por la cruz, dando su vida entera a Dios. Nos alumbra su gracia. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema La luz en la oscuridad. Escuchemos con atención y reverencia. La oscuridad se asocia con una variedad de cosas desagradables. El tema es la luz en la oscuridad. En la oscuridad una persona tiende a moverse despacio o caminar sin dirección. Solemos tener más miedo en la oscuridad, en parte porque no podemos ver los peligros que sí veríamos si tuviéramos luz, pero también porque hay algo de la oscuridad que eleva nuestros temores. Aún en la seguridad de nuestra propia cama, con las ventanas y las puertas bien cerradas, a menudo nos despertamos con el impulso acelerado por una ansiedad que desaparece cuando vemos ya la luz. Ahora imagine el pueblo de Dios, que ha vivido en las tinieblas por mucho tiempo. De repente está parpadeando ante la brillantez de la luz de Dios. Hoy veremos esa luz que ilumina en la oscuridad tan tenebrosa y que se hizo carne e iluminó nuestras vidas llenas de tinieblas. Y les invito con su atención reverente para analizar juntos el tema la luz en la oscuridad. Y en primer lugar, el pueblo que andaba en tinieblas. Y vamos a la porción que tenemos de base, Isaías capítulo 9. Señale ahí, ponga un señalador de su Biblia, porque vamos a meditar en algunos versículos del capítulo 9 de Isaías. Lógicamente, en algún momento vamos a salir a otras citas, pero volveremos ahí, porque vamos a hablar sobre este capítulo 9 de Isaías. Y en primer lugar, el pueblo que andaba en tinieblas. Y voy a leer el versículo 2.
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En un momento de gran oscuridad, hermanos, Dios prometió enviar una luz que brillara en cualquier persona que viviera a las sombras de la muerte. No deja de sorprendernos, hermanos, la exactitud de la palabra de Dios cuando el profeta Isaías, 750 años más o menos antes de la encarnación del Verbo, el Hijo de Dios, lo describe con total exactitud. Miren, más de 700 años Isaías ya describe este acontecimiento y lo hace con una exactitud que solamente Dios lo podría hacer. Recordar, hermanos, que en la época intertestamentaria, bueno, se preguntarán qué es esto de intertestamentaria. Bueno, es algo que está en el centro, que está en medio. Y entonces, ¿cuál es la época? Miren, del final del Antiguo Testamento al primer libro del Nuevo Testamento, hubo un silencio de parte de Dios de 400 años. Y eso es lo que se le llama la época intertestamentaria, en el que Dios calló y no habló más. Y se imaginan ustedes entonces cómo esas personas que estaban viviendo, cómo era esa situación, sin luz, en las tinieblas, en la oscuridad. Estoy hablando de manera espiritual. Dios se calló por 400 años. Entonces, hubo muchas tinieblas, pero siempre hubo gente piadosa esperando la llegada de la luz, porque ya estaba profetizado del Hijo de Dios, de la manifestación del Dios mismo. Esta gente, como nosotros, por su naturaleza, estaban en tinieblas. Y la pregunta es, ¿por qué estaban en tinieblas? Porque eran presas del pecado. Eran presas del pecado. Cuando somos presas del pecado, andamos en oscuridad. Somos capaces de tener gozo y paz. Nos movemos por felicidad pasajera. No es plena ni constante porque no está Dios en medio de ella. Buscamos llenarnos con cosas insignificantes. Siempre estamos frustrados cuando uno camina en tinieblas, espera rayitos de luz como en estas fechas, pero no la vive en la legitimidad, sino siguiendo las corrientes del mundo. Es una excusa más para dar rienda suelta a los pecados de la carne, y así estaba viviendo esa gente en esos años. ¿En qué nos hace vivir el pecado? Es la pregunta. ¿En qué nos hace vivir el pecado? Si Dios en ese espacio de 400 años se silenció, no habló con el ser humano, entonces ¿en qué nos hace vivir el pecado? En una oscuridad absoluta, en caminos de muerte. Eso hace el pecado. Si no se pone un remedio, este camino es camino de muerte. ¿Pero de qué clase de muerte? Camino de muerte eterna, camino espiritual de muerte eterna. No es la muerte física por la que tenemos que pasar todos los seres humanos, sino la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios, y nos iríamos directamente al infierno. Este es el camino que llevamos toda la humanidad por naturaleza, porque descendemos de una naturaleza pecaminosa de Adán, que siempre nos lleva al mal.
Esto es el camino, hermano, que llevamos usted y yo. Si no hubiera encarnado Cristo en ese maravilloso tiempo en que llamamos la Navidad a su Hijo. Miren lo importante que es estas fechas de la Navidad. La encarnación del Hijo de Dios para salvarnos de una condenación eterna. Entonces, ¿qué ocurrió? La luz resplandeció. Y vamos a leer Mateo 4:16. No pierda la cita de base de Isaías 9. ¿Qué pasó? La luz resplandeció. Y Mateo 4:16 dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Se dan cuenta? El Verbo se hizo carne, la luz vino al mundo, Cristo se dio a conocer a los hombres como el Hijo de Dios, como Dios mismo. ¿Quién iría a salvar a su iglesia de las tinieblas y el castigo eterno que ahora sí es motivo para el pueblo de Dios, para la iglesia, celebrar, cantar, entonar aleluyas a nuestro Señor? ¿Qué les parece? Y voy a leer Salmos 23:4. Salmo 23:4. ¿Cómo estaba viviendo esa gente en esos 400 años? Y aquí vamos a ver algo de lo que dice David. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es. Pues Él ha venido, y en segundo lugar, trayendo gozo y alegría. El nacimiento de Cristo a esta tierra nos trajo gozo y alegría. Y voy a leer el versículo 3 de la cita de base, Isaías 9:3. Multiplicaste la gente y aumentaste, ¿qué cosa? La alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. ¿Cómo qué más? Como se gozan cuando reparten despojo. Entonces la venida de Cristo a la tierra, la humanidad de Cristo a la tierra, trajo gozo y alegría. Y esto es hace más de 700 años que ya estaba profetizado, porque estamos leyendo Isaías. Nos alegramos los que recibimos esta luz y ampliamos esta idea de la luz. Vámonos un ratito a Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor un día, 2 días, cuando estemos bien. Siempre, en las buenas y en las malas. Otra vez digo, regocijaos. Pero recuerden, ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Nos alegramos entonces, hermanos, nos gozamos, porque al recibir la luz se nos ha quitado la venda de los ojos, vimos nuestro pecado y a su vez nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Esto nos hizo ver la ley de Dios. La ley de Dios nos hizo ver que estábamos perdidos, porque nadie pudo cumplir la ley. Ver la necesidad entonces de un Salvador, esto nos hizo, por el Evangelio, mirar a Cristo y he ahí nuestro Salvador. Mirar a aquel al que traspasaron y ver al que resucitó, que está sentado a la derecha del Padre. Y ahora lo único que necesitamos es creer con fe en el sacrificio vicario del Hijo de Dios para ser salvo.
Sin encarnación, entonces, sin encarnación, sin pesebre, no podría haber una cruz. Y sin una cruz, no podría haber una resurrección. Sin esto, no podría haber una salvación. Por lo cual es importante celebrar que la luz vino al mundo, que el Verbo se encarnó, y por ese Verbo encarnado nosotros tenemos ahora salvación y vida eterna. Nuestra alegría no nace de nosotros, es porque hemos recibido la luz de Cristo en nuestras vidas, y por eso nos alegramos. Y en tercer lugar, porque la luz ilumina y liberta, da libertad. Y voy a leer los versículos 4 y 5 de Isaías 9. 4 y 5. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Isaías 4. Perdón. Sí. Aquí tengo un grave error. Voy a leer los versículos 4 y 5. Porque tú quebraste tu pesado yugo y la vara de su hombro y el cedro de su opresor como en día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Entonces, miren, hermanos, aquí en el versículo 4 que acabo de leer, él dice que nos libra de la esclavitud del pecado. Y en el versículo 5, todo lo hace nuevo. Todos nuestros pecados han sido perdonados si hemos puesto toda nuestra fe y confianza en Jesucristo, quien nació y murió para salvarnos de la condenación eterna. Y vamos al segundo libro, la segunda carta que Pablo escribe a los hermanos en Corinto, capítulo 5, el versículo 17, que todos se lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es por el objeto de la luz. El agente de esta luz, ¿quién es? Es Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Verbo encarnado. ¿Quién nos trajo esa luz cuando estábamos perdidos en la oscuridad del pecado? Y en cuarto lugar, vamos a ver cuál es el objeto de esa luz. El versículo 6, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, todos estos nombres fueron profetizados más de 700 años antes, en el Antiguo Testamento. No había ocurrido nada todavía. Vamos a analizar rápidamente esto. ¿Quién es el objeto de esta luz? ¿Quién es este Mesías prometido? ¿Cómo vendrá? Esas preguntas vamos a verlas en este momento. Bueno, el niño que nace es la encarnación del Verbo. El Verbo se hace carne, el niño que nace. Y voy a leer Juan 1:14. Juan
1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esto que está entre paréntesis está haciendo un comentario Juan, que escribe este libro. Lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne y la luz vino al mundo, y esto mismo fue anunciado también por los pastores. Observemos ahora los nombres que se dieron al Señor en la parte final del versículo 6 de Isaías 9. Vamos a hacer un pequeño análisis de estos nombres. Y el primer nombre que aparece aquí es admirable. Nuestro Señor Jesucristo es admirable en todo sentido. Admirable en amor, admirable en bondad, admirable en sabiduría, admirable en misericordia y muchas cosas más. Es triste que los cristianos admiramos más a los mundanos que a nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy triste. Normalmente pasa que las personas que admiramos, cuando las conocemos personalmente, muchas veces nos decepcionamos de ellas. Por su manera de vivir, por su soberbia, por su altivez. Pero con nuestro Señor Jesucristo es al contrario. Mientras más lo conocemos, más nos maravilla, más nos cautiva con su amor y más nos ama con su bondad. ¿Qué diferencia con las personas o personajes humanos que muchas veces admiramos? La diferencia con Dios. Hay cristianos que han confiado en el Señor como su Señor y Salvador, pero realmente no saben cuán admirable es Él. Y ese es el problema. Conocemos a Dios, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero no lo conocemos a Él. Cuán admirable es Él. Él va a aplastar la rebelión cuando venga a la tierra por segunda vez, porque la primera vez que vino en estas fechas, vino para salvar, se humanizó para salvar, humildad y todo lo demás. Pero en la segunda gloriosa venida que pronto vendrá, ella no va a venir a salvar, Él va a venir a juzgar. Su segunda gloriosa venida va a ser para juzgar, y Él va a reinar sobre esta tierra. Recordemos que su nombre es admirable. Vamos al segundo nombre que aparece en la parte final del versículo 6. Consejero. Sus consejos no son buenos, son perfectos. Son perfectos. Nos garantiza la victoria. Están garantizados que funcionan todos sus consejos. Podemos practicarlos sin ningún temor, pues su consejo es verdadero y nadie puede dar un consejo mejor que Él. Nadie podrá darnos un mejor consejo que Dios. Y usted va a decir, pero Dios no está aquí, ¿cómo nos va a aconsejar? Bueno, los consejos de Dios están aquí en la palabra. Lea la palabra y usted se enterará de todos los consejos que usted requiera. Nuestro Señor Jesucristo sabe perfectamente que si seguimos su consejo, tendremos bendición, tendremos prosperidad. Por eso nos reclama cuando no los ponemos en práctica. Y voy a leer un versículo para llegar a su conciencia. Lucas 6:46. Lucas 6:46, que es tal vez lo que les pasa a muchos de nosotros. Lucas 6:46. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Miren, aquí tenemos una pregunta que va dirigida a aquellas personas que dicen que aman a Dios, que son cristianos,
Y mire lo que dice Jesús, son palabras de Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No obedecéis lo que yo digo. ¿Se dan cuenta? Una cosa es conocer intelectualmente lo que Dios quiere y otra cosa es obedecer. Para obedecer al que tiene en el corazón los principios de Dios. La obediencia a Dios no se compara con la construcción de una casa de sólida base que permanece firme en medio de las tormentas. La obediencia a Dios se compara con la construcción de una casa que tiene bases sólidas. Y vamos a ver ahora el tercer nombre, Dios fuerte. Dios fuerte. En el mismo Isaías 9:6. Voy a leer de nuevo el versículo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, y hablamos Dios fuerte. Bueno, este nombre nos recuerda que nosotros somos débiles. Nos recuerda que nosotros somos débiles. Que hay muchas situaciones en la vida que no podemos vencerlas por nosotros mismos. Que hay dificultades más grandes que nuestras fuerzas. Quizás hemos estado tratando de enfrentarlas en nuestras fuerzas. O hemos confiado en personas que son tan débiles como nosotros. Pero esta mañana el Señor nos dice y nos recuerda algo que nunca debemos olvidar. Y eso está en Isaías 44:8. ¿Qué es lo que el Señor nos recuerda y quiere que nunca nos olvidemos? Isaías 44:8. Amén. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Nadie es tan fuerte como nuestro Dios. En eso se resume el versículo. No temáis ni amedrentéis, porque nadie es tan fuerte como nuestro Dios. Y si Dios es su Dios, usted no tiene por qué temer ni estar amedrentado por la situación por la que está atravesando hoy. Y vamos al otro nombre, Padre Eterno. Padre Eterno. En Isaías 9:6, la parte final. Ese nombre nos recuerda que tenemos que ser hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre. Padre Eterno es otro de los nombres de Dios, Padre Eterno. Y si Él es Padre, significa que Él quiere tener hijos. Y solamente los hijos somos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Somos los únicos que estamos abrigados por todas estas promesas de nuestro Padre Celestial. Si usted aún no conoce de Cristo, usted solo conoce, pero usted no está amparado bajo las promesas de Dios que estamos hablando hoy día. Jesús vino para salvarnos y ser nuestro Padre Celestial. Y lo más maravilloso es que es un Padre eterno. Es un Padre eterno. Es decir, no cambia nunca, siempre tendrá amor, siempre tendrá misericordia para nosotros, sus hijos. Cosa contraria a los padres humanos. Y voy a leer Salmo 103:13. Salmo 103, versículo 13. Amén. Como el Padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen. La primera parte del versículo está relacionada a nosotros los padres y la segunda a Dios. Se compadece Jehová de los que le temen. Y eso es, no es tener miedo, sino tener un temor reverente de no hacer daño. Nosotros somos frágiles, pero el cuidado de Dios es eterno. Él nunca nos dejará. Nuestros padres morirán un día y nos dejarán, pero nuestro Padre Celestial es eterno. Él nunca nos dejará solos. Y voy a leer Salmo 27:10. Salmo 27:10. ¿Ya estamos ahí? Aunque mi padre y mi madre me alejaren, con todo, Jehová me recogerá. ¿Se dan cuenta? Él es eterno, tiene amor eterno para sus hijos. Aunque padre y madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y eso debe de animar a aquellos hijos que se han criado con una madre o con un padre solos, o sin ninguno. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Muchos han tenido la triste experiencia de ser abandonados por sus padres o su madre, pero Dios puede ocupar ese lugar en nuestras vidas y Él puede llenar ese vacío y sanar las heridas que dejó un padre o una madre humanos. Y vamos al último nombre que profetiza Isaías: Príncipe de paz. Nadie puede dar la paz que nuestro Señor puede dar. La verdadera paz está en Jesús. Así que, hermanos, muchas veces basamos nuestra paz en las posesiones económicas, en el trabajo, en el salario que tenemos, o en la estabilidad que tenemos económica. Pero la paz, esa paz es momentánea, esa paz es ficticia. La paz que da nuestro Señor, esa sí es una verdadera paz. Bueno, hemos analizado rápidamente los nombres de Jesús 700 o algo más de años antes de que naciera. Ahora les invito a ver los nombres de Jesús en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Hemos analizado el Antiguo, ahora vamos al Nuevo. Y vamos a Mateo 1:21. Mateo 1:21. ¿Estamos ahí? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos el primer nombre, Jesús, en el Nuevo Testamento. Jesús significa Salvador. Y eso nos dice claramente cuál era la misión que ese precioso niño traía a este mundo: salvarnos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y voy a leer primera carta de Pablo a Timoteo 1:15. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. ¿Ya estamos ahí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es esta palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así es. Él vino para salvar a los pecadores que de ninguna otra forma podríamos salvarnos por nosotros mismos.
Lo triste de esto es que millones de personas en el mundo hablan de Jesús, pero no quieren recibirlo como su Señor y Salvador personal de sus vidas. Hablan de la Navidad, del nacimiento de Jesús, pero no quieren que Él nazca en sus corazones. ¿Qué otro nombre más? En el Nuevo Testamento, Mateo 1, 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23. Vamos a ver otro nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Y Mateo 1, 22 y 23 dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí tenemos otro nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros, y este es un nombre muy importante, hermanos, pues nos habla claramente de la deidad de Jesús. Nos dice claramente que Él es Dios hecho hombre. Nos habla del gran amor de nuestro Señor Jesucristo, que lo dejó todo por amor a nosotros y habitó entre nosotros. Nos dice que Dios nos ama tanto que no esperó que nosotros lo buscáramos a Él, sino que Él vino a buscarnos para salvarnos. Hermanos, esto es lo importante. Al celebrar la Navidad, la encarnación del Verbo, el Verbo hecho carne, la luz que vino al mundo, y es un buen tiempo de gozo y celebración, estas fechas dignas de acción de gracias al Señor, aunque esto debe de ser siempre, pero recordando las misericordias de Dios y aprovechando la sensibilidad de las personas para poder llevarles el Evangelio de Cristo a aquellas que aún no lo conocen. Es cierto, la iglesia no debe ser sensibilizada por las circunstancias, debe ser movida por el Evangelio, pero por eso mismo, al igual que la luz llegó a tu vida, esa luz debe llegar a otros que aún no la tienen. Amigo, que hoy estás triste, o hermano, que hoy estás triste, que caminas sin sentido, y estas fechas te hunden más en el pozo de la desesperación. Tengo una buena noticia para ti. Ánimo. Cristo vino un día a este mundo en forma de niño muy frágil, a nacer en un pesebre. Ese era el Hijo de Dios prometido, la luz que ilumina las tinieblas. Ese niño creció y dijo, Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también en Juan 6:37, todo lo que el Padre da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. También dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo dio su vida para que los pecadores fueran salvos. Jesús, que nació en el pesebre, fue a una cruz, la cruz, y de la cruz fue al sepulcro, y del sepulcro al trono, y volverá de nuevo. Mira a Cristo, en Él hay salvación. Prepárate para un verdadero nacimiento de Jesús en tu corazón. Y miren, hermanos, el capítulo 8 de Isaías termina diciéndonos que el pueblo estaba sumido en la oscuridad. Pero qué preciosa la forma como inicia el capítulo 9, el que hemos analizado. No siempre habrá oscuridad para el que está ahora en angustia. Por la gloria de Dios.
Eso significa que hay esperanza para el pecador, que hay esperanza para nuestras vidas de parte de Dios. No siempre habrá oscuridad si permites que la preciosa luz del nacimiento de Cristo venga a la luz de tu vida y te dé paz. La luz que da gozo, la luz que da vida, la luz que vence toda tiniebla y puede habitar hoy en tu corazón. Cuando la luz de la Navidad de Cristo venga a tu vida, experimentarás la alegría de los frutos de Dios en tu vida. ¿Y cuáles son los frutos de Dios en nuestra vida? Su paz, su gozo, su amor, su presencia eterna con cada uno de sus hijos. Cuando la luz de la Navidad, que es Cristo, venga a tu vida, experimentarás su victoria en tu vida. Podrás vencer tu tristeza, podrás vencer tu depresión, podrás vencer tu amargura con la victoria de Cristo Jesús en tu vida. La verdadera luz de la Navidad, que Cristo quebrará también el yugo del enemigo apuesto sobre tu vida. Ese yugo de culpabilidad, ese yugo de vicios, ese yugo de temor, ese yugo de mentiras, y te dará la verdadera libertad. Permite que la cruz de Cristo y la luz de Él ilumine tu vida. Y hoy debes de aceptarlo en tu corazón. Y si eres ya cristiano, pero te has alejado de la luz del Señor, yo te insto a que hoy te reconcilies con Dios y no sigas en tinieblas. La preciosa luz de la Navidad quiere iluminar tu vida hoy. Y Dios ha dejado un medio para comunicarnos con Él. Y ese medio es la oración. Y a los presentes aquí, que desean aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, o reconciliarse con Dios, y a los que nos están viendo por el internet, les digo que inclinen su rostro en señal de reverencia a Dios, y haga suya la oración que voy a componer desde aquí. Dígale al Señor así: Señor, he reconocido mediante tu palabra que usted es la luz que vino a alumbrar las vidas de los seres humanos, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero su luz brilló para darnos salvación y vida eterna. Señor, permite que esa luz desde hoy en adelante tome el control de mi vida y yo sea un hijo tuyo, una hija tuya. Oh Señor, hoy me reconcilio también con usted. Gracias por su perdón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si alguien hizo esa oración, es un nuevo hijo, una nueva hija de Dios. Y si los que nos están viendo por el internet hicieron esta oración y la hicieron suya, ahora lo único que le corresponde es buscar una iglesia cerca de donde usted vive y que le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y continúe su desarrollo espiritual. Y que Dios les bendiga grandemente. Amén. Agradecemos primeramente a Dios que ha puesto esa palabra de oración, ese mensaje en el corazón de nuestro pastor para traernos este importante mensaje el día de hoy. Alcanzar
Cuando prenso un lazo inmundo, ahogaré de tu piel, en mi labios tu refugio, con mi brazo te guiaré, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. Dios, tu refugio, con mi brazo te guiaré. Si perdiste la esperanza, como sombra que se fue, hoy ya tengo la promesa, con mi brazo te guiaré, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. Hoy atento la promesa, con mi brazo te guiaré. Cuando mires a tu estancia, ya la muerte en campo esté, en consuelo las palabras, con mi brazo te guiaré, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. En consuelo las palabras, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo te guiaré. El Señor es la guía, nuestro sostén para cada uno de nosotros, como hijos suyos, hemos recibido de Él su perdón y hemos sido redimidos por la cruz de nuestro Salvador. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por su palabra que es viva, eficaz, penetra nuestra mente y corazones y nos lleva a obedecerla. Porque de nada sirve que escuchemos tu palabra si no la obedecemos. Hay que vivir tu palabra para realmente ser cristianos evangélicos. Y el arma poderosa con la que usted vino a esta tierra en estas fechas fue el amor. Y si realmente tenemos amor por el prójimo, tenemos que ayudar al necesitado. Tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Y tenemos que empezar por nuestras posesiones, por lo que Dios nos ha provisto a nosotros de la manera que podamos proveer a otros. Porque usted, Señor, nos bendice para nosotros también poder bendecir a otros. Señor, que esa luz que vino en estas fechas ilumine la mente y corazón de cada uno de nosotros y nos saque de nuestra vida el egoísmo y podamos ser generosos. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando su redor esté, dando de abrigo por doquier.
que nos